Bienvenidas una vez más a este segundo capítulo desde mi jardín. Quiero agradecerles a todas aquellas que compartieron, que dieron like a la publicación. Sin duda que ha sido una tremenda bendición y estamos aquí nuevamente para volver a compartir un segundo capítulo en donde seguiremos hablando acerca de la apariencia, y en este caso vamos a hablar hoy acerca de la apariencia de piedad, que es lo que la palabra del Señor habla. Y para eso, una vez más, me acompaña en este día mi querida Javita. Javita, ¿cómo estamos? Bien, pastora, muy contenta, muy agradecida del Señor por la receptividad que tuvimos con el primer podcast. Creo que ha sido una gran bendición y esperamos que el Señor nos siga usando para llegar a los corazones de aquellas mujeres que realmente quieren una transformación en sus vidas. Así que muy contenta y confiada que el Señor nos ha dado una tremenda palabra. Creo que el Señor sigue ahí produciendo ese proceso de cavar para que vivamos esa transformación. No, y de hecho, como bien tú dices, de cavar, estamos trabajando allí la tierra, removiendo cosas, identificando aquella maleza que fue plantada allí en algún periodo de nuestra vida, porque por supuesto, así como la palabra la compartimos para que usted pueda ser edificada, de la misma manera, también nosotros somos edificados con ella. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la apariencia de piedad. Entendiendo que cuando hablamos en el capítulo anterior acerca de vivir una vida de apariencia, tratando de llenar expectativas, tratando de hermosear lo externo, descuidando lo interno, dándole importancia más a lo de afuera que a lo de adentro, eso finalmente es llevar una vida muchas veces vacía de religiosidad, pero no experimentando esa transformación real y genuina del Señor en nosotros, porque nos cubrimos. Exacto, y mira, el Señor pone esto en mi corazón, que puede ser que haya muchas mujeres que nos estén mirando y que realmente estén viviendo una vida de cumplir, de no ser religioso, sino que es como vivir el día a día en el cristianismo, pero se sienten vacías o se sienten solas. Y eso es una señal y una alerta de que hay algo en el corazoncito que necesita que el Señor pueda comenzar a traer a la luz. Y por eso siempre le vamos a estar constantemente invitando a mirar su corazón, a mirar ese mundo interior, porque en realidad tenemos un mundo interior bien grande, con harta cosa. Y tenemos una voz interior que muchas veces nos está como boicoteando. Argumentos que nos boicotean y que nos quieren como derribar frente a lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Entonces, qué importante es poder ahora comenzar a mirar esta parte como desde el interior, desde estas voces que también nos están ahí a veces molestando. Sí, claro que sí, y tenemos que aprender a definir qué voz voy a escuchar. Porque a veces escuchamos no puedo, no lo vas a lograr, ay, pero no ¿para qué? Bueno. No eres tan bueno. O por otro lado también esa voz que es contraria, que no, tú lo estás haciendo perfecto, tú no necesitas nada, todo está resuelto en tu vida, avanza nomás y que súper. O sea, en realidad esos son mecanismos de defensa que nos bloquean y no nos permiten avanzar. Distinto es cuando nos dejamos guiar por el Señor y aprendemos a oír la voz de Dios en medio de todas esas voces que se levantan. Porque hay muchas voces que se levantan, pero tenemos que aprender a identificar la voz de Dios en medio de nuestra vida. Amén. Y como decíamos en el podcast anterior, respondas a la pregunta de quién soy realmente. Para eso necesitamos mirar ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Claro. ¿Cuál es nuestro autoconcepto? Porque con eso vamos a poder ir teniendo luces de cómo el Señor quiere que vayamos viviendo esa transformación. Porque si no nos miramos, es que en realidad a veces no nos queremos mirar. Ese es el problema. Muchas veces no nos queremos mirar. Entonces ahora viene un tiempo de mirar eso. De hecho, pensaba en el apóstol Pablo cuando tiene ese encuentro antes era Saulo. Porque Saulo era alguien que estaba sinceramente equivocado de lo que hacía. Era celoso del Señor, amaba la ley y mataba a cristianos. Él lo estaba haciendo creyendo que lo estaba haciendo bien. Era su verdad. Exacto. Pero cuando tiene un encuentro, por eso les digo, a veces uno está sinceramente equivocado en lo que hace. Quiero pensar eso. Pero cuando tiene un encuentro con el Señor, cuando el Señor se le aparece en el camino, cuando iba camino a Damasco,
Él le hace dos preguntas, si no me equivoco. La primera es, ¿quién eres, Señor? Revélame tu identidad. ¿Quién eres? Muéstrame. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres tú que yo haga? Propósito. Entonces, qué importante es tener ese encuentro con el Señor profundo. ¿Quién eres? ¿Quién eres para mí? Y cuando uno responde a la pregunta ¿quién eres? Es como que uno se sumerge en Él y ahí aparece el quién soy yo. Exacto. Porque desde Él podemos saber realmente quiénes somos. Exactamente. Porque perdimos nuestra identidad. Fuimos totalmente bloqueados, nublados, teníamos un velo que nos cubría y no nos dejaba ver realmente al Señor. Pero cuando lo vemos, somos capaces de decir, esto soy yo, realmente. Y por eso hay gente que cuando se convierte al Señor, dice, ahora encontré un sentido a mi vida. Por eso el tema de la religión en sí misma siempre ha sido como tan importante para el ser humano. Claro. Porque siempre estamos en búsqueda del sentido de nuestra vida. Y para nosotros nuestro sentido es Cristo. Exactamente. Estamos en Él. O sea, el sentido para la humanidad es encontrarse con el Señor. Pero como están cegados, no lo logran ver y tratan de llenar vacíos en diferentes cosas y no lo encuentran. Entonces, porque el único que puede llenar el vacío de tu corazón se llama Jesucristo. Pero de real. Sí. Cuando rendimos nuestra vida, cuando decimos, Señor, entra a mi corazón, Señor, ya no quiero vivir la vida que llevo, quiero que tú hagas algo nuevo en mí, Dios comienza a hacer esa obra. Y por supuesto en ese proceso estamos, porque uno cree que ocurre por arte de magia. Qué bueno sería que pasara como pasó con Pablo. Sin embargo, yo creo que el Señor le hizo una sanidad interior expresa a Pablo. Necesitaba usarlo. Después de arrepentirse y darse cuenta que había matado a muchos hermanos. Sí. Imagínese cómo se sintió él, yo creo. Ese proceso, de ese tiempo que él estuvo como de apartado, porque la Escritura habla de que estuvo un tiempo siendo ahí procesado. Ajá. Y luego él dice, de esa palabra que mi esposo ha venido predicando, y él dice, porque he estado con el ángel del Señor, o sea, de quién soy y a quién sirvo. O sea, él tenía claro de quién era, a quién pertenecía. Y de hecho él habla de que él era esclavo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un esclavo pierde toda capacidad de voluntad. O sea, en cuanto a servicio, somos esclavos de nuestro Señor. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Él además dice, o sea, muchas de las cosas que los logros, que los títulos que Él tenía, todas las posesiones, todo lo que Él había logrado, Él dice, lo tengo por basura. O sea, hoy para mí el supremo llamamiento del Señor, hoy lo que Dios hizo en mi vida, ese llamado del Señor, el hecho que Dios me esté usando, es lo que realmente importa, porque me encontré con el propósito de mi vida, con mi Señor, con mi todo. O sea, y de ahí en adelante Él comienza a servir al Señor. Entonces, en realidad a veces nosotros estamos tratando de parcharnos. Esto me sirve de la Biblia, esto no me sirve, esto es como que tomando lo que nos sirve, cuando en realidad tenemos que tomar todo el rollo. Y a veces pareciera ser que el rollo es amargo, es como desagradable, pero al final da un fruto importante y agradable delante del Señor. Entonces, bueno, en relación a la apariencia de piedad, para avanzar, ¿qué dice la palabra en 2 de Timoteo 3:5? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué es lo importante acá? Primero es que no tengamos temor de decir, Señor, quizás hasta aquí yo he tenido apariencia de piedad. O sea, tenemos que primero confrontarnos a nosotros mismos, decir, quizá sí pude haber tenido apariencia de piedad. Ahora, ¿a qué nos referimos con piedad? Para que también se entienda la definición. Es una virtud que inspira por el amor a Dios, una tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo. Son actos de amor y compasión. Y aquí me llamó mucho la atención, pastora, que dice, pero negarán la eficacia de ella. O sea, estas personas con apariencia de piedad negarán la eficacia que tiene la piedad. Y la eficacia, cuando la buscamos en el griego, se refiere a la fuerza, al poder milagroso, es decir, el poder que tiene la piedad, que es el amor hacia el otro, el realmente el darse por completo al otro, tiene un poder poderoso. O sea, por medio del amor que yo puedo entregar a otra persona, una persona puede ser transformada. No, y mira lo que dice la versión NTV en el versículo 5, dice, actuarán como religiosos,
pero rechazarán el único poder. Mire, tremendo. Capaz de hacerlos obedientes a Dios. Ay, Jesucristo. Qué tremendo. O sea, de verdad que la piedad, a veces uno la mira como de lejos, pero la piedad es tremenda. O sea, si nosotros porque el tema es ejercitarnos en la piedad. Es constantemente, así como uno hace ejercicio y fortalece el músculo, ¿cierto? Como yo estoy yendo al gimnasio ahora, ¿puedo decirlo? Entonces, el ejercitarse en la piedad tiene que ver con trabajarlo con un corazón sincero, porque estas personas tenían apariencia de piedad. Claro, eran religiosos, operaban en religiosidad. De hecho, esta apariencia de piedad es el resultado finalmente de mi devoción a Dios, de mis tiempos con el Señor, la intimidad con el Señor, pasar tiempo, mi comunión con Dios. De hecho, en este mismo capítulo, donde tomamos esta porción de la palabra, atrás en el versículo del 1 en adelante hasta el 5, justamente el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se cuide y le clasifica a este tipo de personas. No sé, personas, por ejemplo, que son amadores de sí mismos, personas que se burlan de Dios, personas egocéntricas, personas altivas, personas mal agradecidas, personas que no valoran al otro, no valoran lo que Dios ha hecho, sino más bien se enfocan en ellos mismos. Y en este caso, la invitación nuestra, de que estamos trabajando allí en el jardín, edificando allí, es que en realidad, porque finalmente, mis amadas, personas que son egocéntricas, personas que son orgullosas, en el fondo son personas que están rotas también, que también tienen necesidades en su corazón y que intentan compensarla de manera externa. Pero claro, un orgulloso nunca va a reconocer que tiene una necesidad, a menos que en realidad tenga un encuentro con el Señor, se arrepienta y comienza a trabajar eso, porque es una obra también de la carne. Pero sí es importante poder identificar, y esto no es para que usted mire para el lado y diga, tengo una vecina que es así, orgullosa, criticona, buena para hablar mal del otro, sino más bien es decir, chanfle, yo estoy como lidiando con esto y tengo que hacer algo al respecto. Exacto. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Javita? Sí, pastora, o sea, tiene que ver con que no tengamos temor a decirlo. Porque a veces sí, quizás muchos hemos vivido en situaciones de apariencia, y apariencia de piedad es, por ejemplo, ir a ayudar a alguien, pero queriendo ser visto por el otro y no realmente queriendo ser visto por el Señor, o realmente con el corazón correcto de querer que el otro reciba ese amor del Señor por medio de nosotros. Entonces, si es que nuestra intención, porque todo tiene que ver con las intenciones del corazón, si la intención de mi corazón al ayudar a otra persona no es la correcta, entonces estoy teniendo apariencia de piedad. Y ahí es donde nosotros entramos en un terreno peligroso. Y por eso es tan importante, es como ir quitando estos velos, finalmente, que seamos capaces de decir, Señor, sí, he tenido apariencia de piedad, y pedirle perdón, y de corazón que el Señor nos ayude, porque la piedad tiene poder. O sea, en la piedad, en el ejercitarnos en la piedad, tiene un poder en las otras personas, de impactar el corazón de alguien. Claro. Entonces al final perdemos tiempo. Un tiempo valioso de llegar. Y finalmente, como lo que dije delante, es el resultado de mi devoción al Señor, de mi amor a Dios. Sí. Y por eso que estas personas que habla más atrás el apóstol Pablo son personas que no conocieron a Dios, sino que fueron personas que operaban desde la religiosidad. La religiosidad es saber más de lo que vivo. Es conozco la escritura desde el conocimiento, pero no se me ha revelado. O sea, como que lo tengo acá en mi mente, es como que no baja a mi corazón, ya es un proceso allí. El conocer a Dios me debe llevar a querer conocerlo más. El hecho de que el Espíritu Santo me muestre algo que no tengo ahí resuelto, me debe llevar a buscar más del Señor, para profundizar más con Él, para buscar la respuesta a la pregunta que Pablo es: ¿quién eres, Señor? Revélate a mi vida, te quiero conocer. Quiero conocer como ese Dios de paz, ese Dios de amor, ese Dios que provee, ese Dios que hace milagros, ese Dios que me alimenta. Quiero conocer a ese Dios en todas sus expresiones. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. El punto es que nuestra carne, la palabra dice que el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Y obviamente nuestra carne siempre va a querer ir en sentido contrario. Pero sí debemos de ser conscientes que la piedad verdadera no busca la aprobación humana.
No busca la aprobación humana, sino busca la aprobación divina, porque yo busco a mi Señor y yo quiero agradar a mi Señor. Yo quiero decirle sí al Señor todos los días, y a pesar de que a veces hoy me cueste, y aún así siendo consciente de que me cuesta, y el Señor también lo sabe, porque yo se lo digo, me cuesta, Señor, pero aquí estoy, Padre, ayúdame, fortaléceme, porque no es algo que tenga que ver con mis fuerzas humanas, sino con mi descanso también en su fortaleza, en que Él me está fortaleciendo, en que Él me está animando día a día. Mire, y aquí, pastora, igual hay otro versículo en Mateo 6:1. Mira, de pronto el Mateo 15, 8 y 9 podría ser. Mire, dice, este pueblo de labios me honra, sí, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y que finalmente tiene que ver con los labios, porque uno puede hablar, pero como decíamos en el podcast anterior, de la abundancia, de lo que yo tengo en mi corazón, voy a hablar. Entonces, qué importante es que de verdad de mis labios salga la honra real y el amor real que le tenemos al Señor. Y no que sea simplemente a veces palabrería y no algo de corazón, así desde lo profundo. De hecho, el amor también, yo creo que es algo que se ejercita. O sea, yo debo ejercitarme en amar a Dios. A veces cuando yo estoy orando en las mañanas, yo me obligo, digo, y más que no me obligo porque lo creo, pero lo digo verbalmente, y digo, Señor, Dios, yo te amo, te amo, te amo. Y lo digo, te amo, y es como que mi corazón comienza a sentir tanto amor de parte de Él. Entonces yo a veces digo, yo te amo, pero siento que es como que Dios ya me estaba diciendo, te amo desde antes. Sí, claro. Pero eso es algo muy lindo. No, y de hecho, Javi, en esto que dice, este pueblo de labios me honran, pero de hecho decimos amar muchas veces al Señor, pero lo negamos con nuestras acciones, con nuestra desobediencia muchas veces. Entonces por eso es tan importante mirarnos, a ver cómo yo estoy honrando al Señor, yendo a la iglesia todos los domingos. Es que no es eso, porque hay mucha gente que pasa años en una congregación y no crece, porque el Señor no habla, el que permanece en mi congregación, este lleva fruto. En realidad hemos malentendido el concepto de iglesia, porque nosotros somos la iglesia. No es el templo, no es un lugar físico. De hecho, la palabra dice que el Señor ya no iba a habitar más en templo hecho por mano de hombre, sino que Él habita en nuestro corazón. Tú eres la iglesia y tú portas la presencia de Dios donde quiera que vayas, donde quiera que estés, tú portas la presencia del Señor. Y entonces, cuando entendemos eso, comenzamos a cambiar nuestro caminar, nuestro entendimiento acerca de los lugares que frecuentamos, los lugares que visitamos, lo que hablamos, con quién nos relacionamos, porque yo entiendo, yo honro esa presencia en mi vida. Entonces, esa es una manera de honrar a Dios. Entonces, pero claro, a veces estamos cerrados a esa verdad, y creemos que con el tan solo hecho de estar acá en el templo es como que ya es suficiente. Y justamente cuando hablamos de esta piedad, que se entiende que es el resultado de pasar tiempo con el Señor, es el resultado de habitar en su presencia, de amarle, de orar, de leer la palabra, de disponer nuestro corazón a buscarle, no a servirle. Primero es que tenemos que disponer nuestro corazón a tener una comunión, una relación con Él, y por causa de ese proceso que se comienza a gestar allí, es que se despierta nuestra necesidad de servir a otros, motivado por esa devoción, por esa piedad, de querer servir a su iglesia, de servir a hermanos. Entonces, pero cuando solo yo quiero servir, uno tiene que identificar la motivación del corazón, porque muchas veces servimos motivados por una necesidad de buscar aprobación, de buscar aceptación, de buscar amor en el otro. Porque es una demanda. Es como una demanda. Entonces es como compulsivo, como que digo que sí siempre, cuando en realidad en mi corazón quiero decir que no. Pero digo que sí, porque si digo que no me van a rechazar, me voy a sentir desagradado, me voy a sentir no amado, me voy a sentir condenado, en fin. Esas cosas pasan y debemos concientizarlas. Es como, ¿por qué yo pienso eso? Sí, amén. Y ahí también, pastora, es lo que se ha ido hablando, que el pastor ha hablado mucho de ser conscientes de la presencia de Dios en todo lugar, y aún en medio del servicio que nosotros hagamos, tenemos que ser conscientes de que lo estamos haciendo para el Señor, y que ahí en medio de nuestro servicio, si uno está limpiando el baño, si uno está con los niños, incluso cuando sirve en la casa, porque nosotros también hemos sido llamados a servir en nuestro hogar. Si estoy sirviendo algo rico a mi esposo, ¿con qué corazón lo estoy haciendo?
estoy quejando, estoy, otra vez, si es que mi hijo se hizo pipí. ¿Con qué corazón lo estoy haciendo? ¿Con qué no, después de la quinta vez ya estamos mal. Claro, ya todas las mechas ahí. Entonces, claro. ¿Con qué corazón lo estoy haciendo? Porque eso también es un acto de servicio a un bebé pequeñito, quizá que está ahí complicadito, que llora. Y si mi corazón es el correcto, yo lo voy a hacer con un corazón de servicio. Porque si yo amo al otro, yo siempre voy a querer servir. Sí. Ese debiera ser el corazón. Y porque además soy consciente de que su presencia está ahí. Y Él me está viendo. Y tengo que hacerlo primeramente para agradar a Dios, incluso más que a mi hijo o más que a mi esposo. Debiera ser siempre agradarlo a Él. No, y claramente el Señor valora la sinceridad. Sí, eso sí. Y creo que eso, porque hay cosas que a veces nos cuestan. Sí. Nos cuestan. Sí. Y por eso digo, distinto es que te digan mañana tienes turno y tú te levantes de mala gana a servir porque tenés que cumplir. Y va y lo haces, eso no está manifestando un fruto agradable delante del Señor. Distinto es que tienes turno y tú te levantes y tú digas, ay Señor, estoy cansado, eso. Me cuesta, pero lo voy a ir a hacer con la mejor intención porque quiero honrarte, porque quiero honrar tu presencia, quiero agradecerte y le recuerdo a mi alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios y me lo recuerdo, porque la carne no quiere. Exacto. Pero no nos movemos en base a lo que sentimos, sino en base a lo que creemos. Entonces voy y soy consciente y estoy conectadito de que estoy lidiando con un desacuerdo acá adentro, pero me estoy sometiendo y súper. Pero cuando digo, ya, bueno, voy a ir, no quiero, pero voy, y ni siquiera se lo transparento al Señor. Qué importante. Es como súper básico, a lo mejor el ejemplo que le estoy dando, pero pasa mucho eso. ¿Sabes qué? Yo creo que es muy importante, porque esto tiene que ver con algo práctico, con el día a día. Y muchas veces, o sea, uno puede estar haciendo algo y quejarse, pero es tan distinto cuando yo me quejo a cuando yo realmente me refugio en el Señor y digo, Señor, esto no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo. De repente reconocer, sí. Señor, me pidieron esto en el trabajo y no sé. Porque a veces puede pasar que uno no sepa. Entonces ahí que es importante decir, Señor, no lo voy a hacer y no voy a así tratar de quejarme, mi jefe me está pidiendo esto, o de impresionar y finalmente terminar frustrado porque no logré esa impresión que se esperaba de mí, sino que simplemente me refugié en el Señor y no me quejé, sino que en vez de queja, lo llevé a un tiempo de búsqueda. O sea, qué importante es no quejarse, sino que buscar e ir al lugar correcto, que es decir, Señor, no sé cómo hacerlo. Porque de verdad, yo creo que eso muestra nuestra vulnerabilidad, sí. Y al Señor yo creo que le agrada mucho que dependamos de Él, vernos dependientes, sí, claro. Aferrados a Él, dependientes, porque es un papá. Yo me imagino usted con su hijito, cuando su hijito dice, mamá, no puedo hacer esto, ayúdame, y es como, ay, qué rico, me pidió ayuda, sí, claro. O es importante que yo esté ahí con Él. ¿Cómo será para el Señor que nosotros recurramos a Él? No creo que diga así, bueno, obviamente que si es que siempre, sí, en algún momento tenemos que madurar. Hijito, madure. Pero son temporadas y por supuesto cada uno de nosotros se nos ha dado una medida. Y a veces uno se compara constantemente con la medida del otro y quiere dar la talla del otro. Cuando en realidad cada uno tiene una medida y sobre la medida que se nos ha dado obviamente vamos a tener que responder. Es verdad. Mi hijo tiene 8 años y quiere hacer las cosas que hace el de 13. Yo le digo, usted tiene una medida, papá, usted tiene un tiempo. Y mi hijo de 13 quiere hacer lo que hace el de 8. Entonces en realidad es como, usted tiene una medida y tiene que comportarse a esa medida. Exacto. O sea, es como, no nos comparemos, no quiera usted hacer lo que el otro hace, ni lograr lo que el otro ya logró así, sino aprenda a identificar su temporada y vívala. Exacto. Y cuando usted habla de la talla, yo pensaba que a veces uno guarda tallas. Guarda la talla M siendo L y la deja ahí guardadita porque en algún momento quiere tener esa talla. Pero el tema es que a veces yo me autoimpuse una talla que en realidad no es la que quiere en este momento el Señor para mí. Y es importante que nosotros veamos cuál es la talla que el Señor quiere para nosotros. No la que nosotros nos autoimpusimos o que nos pusieron cuando éramos chicos, porque a veces como que estamos llenos de autoexigencia, de sentirnos autosuficientes porque no somos capaces de buscar al Señor y nos llenamos de una talla
que nunca fue para nosotros. Y nos frustramos porque no lo hice bien, porque no logré hacer alguna, no sé, alguna actividad, algún servicio, no lo hice como se quería. O pedí que quería ser adoradora, pero en realidad mi voz no me dio, bueno, nunca fue la talla. Entonces hay tantas cosas que a veces... Pero se ofenden y se toman las cosas de manera personal. Sí. Y allí está el problema. Ahí está el problema porque debemos ser cuidadosos de qué estamos anidando en el corazón. Porque si yo estoy poniendo una talla y no lo logro, comienza a generar ofensa, rechazo. Incluso la ofensa trae falta de perdón y eso comienza a generar una raíz de amargura, resentimiento. Sí. Y eso de manera muy sutil hace que a veces incluso nos vayamos alejando del cuerpo. Exacto. Y eso es peligroso, porque que nos alejen del cuerpo es que vayamos perdiendo vida. Exacto. Y ahí es donde nos empezamos a secar. Sí, pues, y ese ejemplo yo les doy a veces a los hermanos cuando te cortan una mano, rápidamente esa mano debe volver a reconectarse al brazo, porque necesita que siga fluyendo allí la sangre, la vida. Entonces, así también si te desconectan del cuerpo es porque obviamente va a comenzar a perder esa vida, porque es importante el congregarnos también, es importante. Pero bueno, ese es otro tema. Nos fuimos. Y pastora, y lo otro, en relación al tema de la aprobación, es que no debemos buscar la aprobación de las personas, sino la aprobación del Señor. Y en eso a veces pensamos que, como si estuviéramos en una carrera y hay que correr. Pero lo importante, más que el cómo corremos, es llegar a la meta. Claro. Entonces a veces nos comparamos con otros que ya están corriendo ahí súper, no sé, algún corredor seco y de repente nosotros estamos ahí apenas al 3 y al 4 trotando, pero al menos lo estamos haciendo. Sí, claro. Al menos estamos caminando y estamos en el camino de llegar a la meta y no estamos afuera, porque cuando uno se sale, yo corría a fondo antes, cuando corría uno tiene una meta y tiene un camino que correr, y si uno se sale, pierde, y se sale del camino y ya no pudo volver a correr. Entonces, en este caso, si es que yo me salgo, voy a perder la posibilidad de llegar a la meta. Entonces, qué importante es mantenernos, aunque caminemos. Es importante, antes de aprender a correr, tiene que usted aprender a caminar bien. Sí. Un niño, cuando es pequeñito, lo primero que hace es aprender a caminar, da pasitos, se cae, se vuelve a levantar y sigue intentándolo. Entonces, cuando ya incorpora bien la caminata, o sea, el caminar correctamente, ya después comienza a agarrar más velocidad y empieza... Y súper. Pero a veces queremos correr y nos estrellamos porque no aprendimos a hacerlo, hacer un paso anterior bien, antes de. Entonces es importante entender de que todas estas cosas de las que hablamos, mis amadas, el tema de la búsqueda de la aprobación, el querer dar una talla, el querer esforzarnos, responde a situaciones no resueltas en nuestro corazón. Y lo que estamos haciendo es remover, excavar, es que usted pueda darse cuenta de que las motivaciones muchas veces del por qué hacemos lo que hacemos, o sea, la motivación, la pregunta ¿por qué hago lo que hago? Va a evidenciar la motivación de mi corazón. Amén. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me cuesta que no decirle a mis amigas en el happy hour? ¿Por qué voy? ¿Por qué me expongo? ¿Por qué le digo que no a ir a un pub con amigas o amigos donde me expongo? Exacto. ¿Por qué me cuesta decir que no? ¿Porque me da miedo a la desaprobación? ¿Me da miedo a que me rechacen? ¿Me da miedo a que me aíslen? ¿Por qué? Entonces es poder hacerme esa pregunta. O a lo mejor porque usted considera que no tiene nada de malo. Porque también pasa, ¿pero qué tiene? ¿Pero qué tiene? Si quiere que estén en una burbuja. No tiene, es tener el deseo en nuestro corazón de honrar al Señor. Sí, amén. Y finalmente el tema siempre va a estar en que nosotros somos testigos del Señor, somos embajadores aquí en la tierra, somos sus representantes. Entonces, donde nosotros estemos, debiéramos ser luz. El problema es que a veces no somos luz, sino que somos parte de tiniebla, porque en esos ambientes... cuando usted está, por ejemplo, en un pub o en conversaciones que no honran al Señor, usted es parte. Lamentablemente a veces nos hacemos parte simplemente guardando silencio, pero estamos ahí y estamos siendo parte de eso. Claro. Y qué importante ahí es decir, no, Señor, yo no quiero. Si yo realmente quiero honrar al Señor, yo voy a tratar de que todos mis actos agraden al Señor. Y en eso a veces el exceso siempre es malo. Entonces yo puedo ir a un pub y si me ofrecen un trago, voy a aceptar, y quizá eso también puede ser después que justo había una persona frente a usted
que no estaba consumiendo y que era cristiano reciencito y estaba aprendiendo. Y estaba tratando de dejar el alcohol. Entonces hay muchas cosas que a veces pensamos que pueden ser como con la apariencia de algo bueno, pero finalmente usted puede estar generando un efecto en la otra persona de mal. Entonces, qué importante es. De hecho, mirarnos. ahí se conecta ese tema de la apariencia de pecado. Exacto. Es como cuando dejas entrever algo que no era en el fondo, pero que se ve como que sí. Y allí es que obviamente esto es como el cuidado a los más pequeños en la fe. Exacto. No dar lugar para dobles lecturas, no dar lugar. Y eso se puede ver en la práctica, por ejemplo, alguien que tiene una relación de noviazgo y que vive sola y que el novio la va a dejar al departamento y que a lo mejor no pasa nada, no, solo la dejó en la puerta y se fue, pero ya si alguien te ve saliendo al novio de ese lugar y sabes que estás sola, obviamente se presta para apariencia de pecado. No hubo pecado, pero hay una apariencia de. Entonces de esas cosas uno se tiene que también cuidar. Y créame que no tiene nada que ver con religiosidad, tiene que ver con prudencia, con guardarse y con cuidarse, e incluso evitar eso para no exponerse a que más que haya apariencia de pecado, haya pecado. Sí, exacto, porque en algún momento, muchas veces, la apariencia de pecado termina siendo el pecado, y eso es un límite, es una línea muy delgada y tenemos que ser muy cuidadosas de pasar. Sí. Bueno, entonces volviendo a este tema de ¿qué es lo que diferencia ya nos quedan como 10 minutos, ¿qué es lo que nos diferencia lo que es la piedad de la apariencia de piedad? Es que por una parte la piedad te va a invitar a dar lo que tú tienes, a dar, porque ese es el corazón de Dios, dar. Entonces uno quiere servir, quiere estar allá, quiere estar acá, pero como respuesta a mi gratitud a mi Señor, lo que Él ha hecho en mi vida. Y eso da fruto, eso evidencia fruto, evidencia esa obra del Señor en mi vida. El Señor está tratando conmigo. Y déjeme decirle que el servicio jamás va a reemplazar su relación con Dios. El servicio no reemplaza el cuarto secreto. Y el cuarto secreto se evidencia en su servicio. Wow. ¿Cuánto tiempo usted pase en la presencia de Dios? Se evidenciará en el servicio que usted entrega a su iglesia. Y eso se nota, eso se ve, eso se percibe. Y por otra parte también, otro punto importante es que una persona que opera desde la apariencia de piedad siempre va a buscar sacar un provecho en la vida del otro. Es una relación utilitaria. Una relación utilitaria. Hacerlo por conveniencia, porque lo hago motivado por una necesidad de reconocimiento, lo hago motivado por una necesidad de aceptación, lo hago motivado por una necesidad de sentirme amado, lo hago por una necesidad de sentirme bueno, de que me validen, de que esto otro, de sentirme necesario en la vida de alguien más. Me siento necesario, me quiero sentir necesario y atrapo a esa persona y comienzo a establecer una relación utilitaria. Entonces finalmente como que al final le hago algo esperando algo del otro. Exacto. Y qué fuerte, porque al final lo que podemos causar queriendo realmente ayudar, finalmente le podemos hacer un daño a esa persona, una dependencia conmigo, siendo que siempre la piedad lo que nos debería llevar es a conectar a las personas con el Señor, no a conectarlas conmigo. Recuerda que la piedad es el resultado de mi conexión con el Señor. Exacto. Y eso va a evidenciar fruto y que fluya todo. En cambio, alguien que no está en esa conexión, sino que opera desde la religiosidad, desde lo externo, que le da más importancia a su hacer, porque hay personas que son martas, muy conectadas con su externo, con lo que hacen aquí para allá, pero descuidan a María, o sea, esa María que decide elegir la mejor parte y estar a los pies de nuestro Señor. Entonces la invitación es, ya para ir bajando esto, para ir cerrando, es, cuéntame un poquito lo que habla la palabra de Cornelio, si no me equivoco, tú tenías algo allí acerca de él. Sí, aquí la tengo. Dice, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. Un día, como, bueno, aquí dice, lo voy a parafrasear, ¿ya? Pero aquí lo que dice es que finalmente un día, el ángel, cuando se le apareció un ángel, le habló, y el ángel le dice, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Y
Y ahí yo pensaba, y bueno, y lo conversábamos también respecto a que a veces este ejercicio de la piedad va a producir un aroma agradable al Señor. Y le va a agradar. Entonces, qué hermoso saber es que su servicio, cuando usted lo hace con un corazón realmente, con esa piedad real de corazón, va a causar un agradar al Señor. Entonces, y eso, y lo otro también, pastora, que yo tenía aquí, que se lo quería comentar, es que muchas veces nosotros pensamos, bueno, vivimos en esa falta de conciencia de que el Señor está ahí, que el Señor nos está mirando. Y mire lo que dice aquí en Jeremías 17:10. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en la NTV dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. ¡Wow! Santo Padre. Dios, entonces... Recuerden, intenciones secretas, intenciones secretas. Entonces, a veces hay intenciones que están secretas, que ni siquiera la gente las puede ver, pero lo importante es que el Señor lo sabe. O sea, si estamos teniendo una vida y aún de piedad, así, si el Señor viera esas intenciones secretas, Él te sigue amando. Que no sea motivo de vergüenza para que te ocultes más por aquellas cosas que no has confesado, sino que simplemente ábrele tu corazón y suelta eso que tienes allí y va a encontrar un oportuno socorro. Exacto, sí. Exacto, pastora. Y bueno, yo creo que también estábamos hablando hace un ratito de la confianza. Qué importante es que por medio de este proceso de mirarnos, es que finalmente pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Sí, así es. Porque podemos seguir poniendo la confianza en las cosas, en lo material, pero simplemente vamos a seguir viviendo esa vida banal y no realmente descansando, porque la confianza nos da descanso. Porque, por ejemplo, el Davidcito. El Davidcito confía en que usted va a llegar y le va a dar alimento, le va a tener su ropita y va a estar todo ahí a disposición. Él va a confiar, pero eso va a permitir que él pueda dormir tranquilo, pueda descansar, en el fondo, en que usted está ahí, está preocupada. Entonces, si nosotros realmente pudiéramos confiar así, pero plenamente, quizá dormiríamos mejor. Quizá estaríamos mucho más tranquilos. Entonces, desde ahí también yo pensaba respecto al tema de que hoy día tenemos una oportunidad de volver a confiar, de poder confiar. Y tenemos una oportunidad de decir: Señor, en estas áreas yo me estoy equivocando, en estas áreas estoy fallando. Entonces, desde ahí, nosotros, y hay algo que es una buena noticia para nosotras, tiene que ver con la neuroplasticidad. El cerebro, gracias al Señor, está hecho de una manera tal que permite que nosotros tengamos cambios en nuestro desarrollo cerebral y cambios de patrones de conducta. Entonces, si nosotros decidimos, y por ejemplo, porque todo está basado en decisiones, ¿cierto? Como hablábamos en el primer podcast, yo puedo decidir: Señor, yo ya no quiero vivir una vida de apariencia de piedad. Yo quiero vivir una vida piadosa, ser una persona que el Señor me vea y diga: wow, esta mujer tiene una conducta piadosa, ella tiene un corazón piadoso. Entonces, cuando yo decido, digo: Señor, voy a practicar la piedad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, porque uno tiene que buscar dónde hay necesidad, a quién puedo ayudar, dónde puedo ser útil. Y si me piden ayuda, quizás no decir no, sino cómo puedo ayudar. Siempre estar dispuesto. Sí, claro que sí. De hecho, el apóstol Pablo también le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7, le dice, voy a leer la versión NTV, búscame la Reina Valera, es primera de Timoteo 4, 7. Yo voy a leer en la NTV, dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de vieja. Santo Dios, ¿cuántas veces nos enfrascamos en cuentos de vieja y ideas del mundo y cuestiones que no nos van a llevar a ninguna parte? Y peleamos por eso muchas veces, incluso por las redes sociales. Pero, y dice, y en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la venidera. Wow. ¿Qué dice la...? Mire, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Voy a dejar de elegir. No tiene que ver con eso. No me confunda. Pero la piedad para todo
aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahí tiene también que ver con la eficacia. Al principio decíamos que ellos negaban la eficacia que tenía la piedad. Claro. Y la eficacia de la piedad tiene que ver con que tiene un poder, una fuerza, un poder milagroso. Ajá. O sea, aquí, y además aquí está diciendo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y venidera, o sea, de lo que viene. Exactamente. No, y acá dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. O sea, también requiere sumisión. O sea, aquí vemos otra traducción. Entonces, entrénate para la sumisión a Dios. O sea, el someternos al Señor es someter nuestra voluntad, dará como resultado también esa piedad que se manifiesta a otros. Amén. Esa devoción al Señor dará como fruto ese dar, ese estar, ese amar, ese abrazar a otros. Entonces, todo está conectado con el Señor. Y ya para ir cerrando, ya estoy cerrando hace rato, pero la invitación es que reflexionemos acerca de nuestra vida, que podamos ver el estado de nuestro corazón, que podamos reflexionar acerca de esto y buscar respuesta a esas preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Qué me lleva a responder de esta manera y no de esta otra? ¿Qué cosas estoy validando como verdades en mi vida y que tal vez no son tan verdades? Entonces son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Y ya tú tenías una palabra ahí que encontraste, que es como para... Sí, para cerrar. Mire, dice, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Y no temerá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía nunca se angustiará ni dejará de dar fruto. Y ahí Amén. Conectamos la raíz. Porque aquí es que en la otra versión decía que la raíz busca el agua. O sea, qué importante es que las raíces correctas queden ahí. Y puedan crecer y seguir creciendo y buscar esa agua, buscar la presencia. Sí, justamente esa agua, la presencia del Señor, es buscar el agua, porque desde esa agua van a venir todos los nutrientes que necesitamos para crecer, echar raíces profundas, pero que esas raíces estén establecidas en nuestro Señor, en el fundamento de la palabra. Porque la palabra dice que justamente también el Salmo 1, ese varón que no anduvo en consejo de malo, dice, sino que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, qué importante es poder reflexionar sobre quién estamos plantados, también poder reflexionar cuáles son aquellas cosas que tengo que seguir limpiando, porque el jardín, la tierra debe ser tratada, debe ser trabajada. La tierra debe ser removida, sacudida. ¿Cómo se llama? Arnear. Para que salgan las piedras. Claro, se arnea la tierra para que salga todo aquello que no necesitamos que esté en esa tierra. Entonces, antes de plantar esa tierra tiene que prepararse. Entonces, estamos en ese proceso de preparar, de tratar, de quitar esas piedras. Y como digo, yo sé que el Señor está haciendo una obra poderosa en tu vida, en mi vida, en la vida de Javi. Estamos siendo procesados. Dios no busca personas perfectas. O sea, no tienes que ser perfecta para presentarte delante del Señor. Tienes que estar dispuesta a dejar que Él, por medio de su palabra, te perfeccione. Porque finalmente la idea es alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y que podamos vivir una vida plena y abundante. Una vida plena y abundante en Cristo, cumpliendo el propósito del Señor, anclándonos allí en su verdad, en su palabra, y por eso es importante conocerla. Así que la invitación es que tengas tiempos de oración, tiempos de lectura bíblica, que apartes ese tiempo donde te puedas sentar, puedas profundizar en la palabra, puedas orar al Señor y tener esa pausa que es necesaria también para oír la voz de Dios en medio del tiempo que estás viviendo. Así que te bendigo, te abrazo, y espero que esta palabra haya sido de tremenda bendición para ti y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.